Hoy nos toca el capítulo número 26 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 26 del primer libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título este capítulo, Porteros y Oficiales. Gloria a Dios. Recuerden que hemos estado leyendo en los devocionales la distribución de las personas que iban a estar sirviendo en la casa del Señor. En el devocional anterior leímos la distribución de los músicos y los cantores, recuerden. Y hoy nos toca los porteros y oficiales. El título del capítulo, Porteros y Oficiales. Dice, también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jagniel el cuarto, Elán el quinto, Joanán el sexto, Elioenai el séptimo, los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joad el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Omni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom. Ellos son sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obed-Edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merarí, Sinri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías, todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías. Y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido. Y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Supín y Osa, la del occidente, la puerta de Salequet en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios al occidente, 4 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros
hijos de los coreitas y de los hijos de Merari, y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Jehová y de los tesoros de la casa de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Ladán, hijo de Gersón, de Ladán, los jefes de la casa paterna de Ladán, gersonitas, fueron los Jehielitas. Los hijos de Jehieli, Setán y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los anramitas, de los israelitas, de los hebronitas y de los uzielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este, era Rehabías, hijo de este, Jesaías, hijo de este, Jorán, hijo de este, Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David. Y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de los que habían consagrado de las guerras y de los botines para preparar la casa de Jehová, asimismo todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Agner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los israelitas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700 gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad, y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700 jefes de familia, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Gloria al nombre de Cristo, bendita sea la palabra del Señor. Volvemos al principio. Este capítulo allí habla sobre la distribución de las personas que iban a ser porteros y oficiales, dice el título del capítulo. Entonces aquí vemos una vez más cómo delante del Señor, delante de la obra, para el trabajo de la obra del Señor, no hay cargo pequeño ni cargo grande. Lo que hay es responsabilidad. De repente a una persona le dieron más trabajo, eso quiere decir, para el trabajo de la obra del Señor, eso quiere decir que tienen más responsabilidad. Pero delante de nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Padre, el Todopoderoso, todo lo que nosotros hagamos en la obra del Señor, para el servicio, la obra del Señor, todo es importante, todo. No se olviden cuando la palabra habla de los talentos. A uno se le dio 5, a otro se le dio 4, 3, así. Entonces dice que al que tiene mucho, o sea, al que es fiel en lo mucho, se le dará más.
Y el que es fiel en lo poco, también se le dará más. Pero Dios le da y esa persona no es fiel, aún lo que tiene, eso que se le dio se le quitará y se le dará a otro. Entonces cuando el Señor pone algo en nuestras manos, entrega algo en nuestras manos, cualquier asignación para trabajar en su reino, para servirle a Él, en cualquier cosa que Él nos ponga, Él espera de nosotros fidelidad, espera que todo lo que nosotros hagamos lo hagamos con amor, como dice la palabra del Señor, que todo lo que hagamos lo hagamos por amor, como para el Señor, sabiendo que uno no le está sirviendo al hombre, sino a quién, a Dios. Uno le está sirviendo es a Dios. Cualquier cosa que Dios permita en nuestras vidas, para bendecir, para hacer lo que a Él le agrada, lo que Él nos pide, tenemos que nosotros ser agradecidos. Y Dios, por supuesto, es soberano y hace como Él quiere. Por ejemplo, vemos aquí que aquí Él estaba distribuyendo los porteros. Y no crean, ese es un trabajo, vamos a decir, hasta delicado, diría yo. Porque la persona que pongan de portero en la casa de Dios, eso es delicado, porque Él es el responsable de lo que suceda allí en esa puerta, en esa entrada. Responsable de cualquier persona que pase, que no debió pasar, cualquier cosa que suceda allí. Es el responsable. Y ese es un puesto delicado, el portero, el cuidar allí. Entonces dice que también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías, el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Janiel el cuarto, Elán el quinto, Joanán el sexto, Elioenai el séptimo, los hijos de Obededón, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joab el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultaí, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. ¿Se recuerdan quién fue Obed-Edom? ¿Se recuerda cuando estaba David, quería trasladar el arca del pacto, y la carreta donde llevaban el arca, pues se estaba moviendo mucho, y uno de ellos vio que parece que se iba a caer y metió la mano, pues, y murió, porque tocó y no lo podían tocar. Eso es tan santo, era tan santo, que eso no se podía estar tocando, ni nada. Y como vio, fíjense, con buena intención, para que no se dañara el arca, pero quebrantó la palabra, porque ellos sabían que eso no se podía tocar. Y metió la mano para que no se fuera a caer, y por haber desobedecido, aunque tuvo buena intención, porque lo que quería era que eso no se cayera, murió. Para que ustedes vean que allí no importa la intención de nuestro corazón, lo importante es la obediencia. Recuerden el caso de Saúl, cuando él fue a la guerra y Dios le dijo que no dejara nada con vida, todo debería ser exterminado, todo. ¿Y qué hizo el pueblo? Y eso, dejaron los animales más bonitos, más gordos, para sacrificarlo a Jehová. Eso no fue lo que dijo Dios. Ellos tuvieron buena intención, pero no obedecieron. Saúl no obedeció a las directrices, a las órdenes de Dios. Si eso lo llevamos hoy en día, recuerden que hoy tenemos la palabra del Señor, la Biblia. Allí están los mandamientos, estatutos, todo lo que Dios nos manda hacer. Ese es nuestro manual de vida. Y nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Cuando nosotros hacemos la cosa a nuestra manera y no a la manera de Dios, que como lo relata en su palabra en la Biblia, allí nos estamos comportando como ese caso. Con buena intención, queriendo hacer algo supuestamente bien, pero estamos desobedeciendo a Dios. Entonces Dios lo que pide de nosotros es obediencia. Que si allí está la palabra del Señor, está la Biblia, ahí he dejado todo. Ahí todo, ese es el manual de vida de nosotros. Para nosotros someternos, obedecer a la palabra. Él espera que nosotros seamos obedientes. Y que cada cosa que nosotros vayamos a hacer debe estar alineado a la palabra. Ay, no, que yo hice eso porque yo quería hacer eso para Dios. Pero Dios te mandó a hacer eso. Dios te mandó a hacer eso.
Entonces, que todas las cosas que nosotros hagamos sea porque sea dirigido por el Señor, no porque nosotros queramos hacerlo, sea que el Señor lo mande. Entonces allí vamos a estar caminando en obediencia, en obediencia. Entonces, ¿por qué él bendijo? Ahí dice, porque Dios había bendecido a Obed-edom. Entonces, cuando pasó ese suceso, fíjense que hasta David le dio miedo lo que pasó, y decidieron allá llevar el arca hasta Obed-edom, lo más cercano que estaba allí, hasta que después más adelante se podía hacer el traslado, porque ellos también estaban haciendo las cosas mal, porque Dios había dejado directrices de cómo trasladar el arca, y ellos vinieron, montaron el arca en una carreta, y no, eso tenía que llevarlo los levitas con las varillas en sus hombros. Fíjense las cosas. David quería trasladar el arca, o sea, él tenía muy buenas intenciones en su corazón, pero estaban haciendo las cosas mal, porque había que hacer las cosas como Dios estaba mandando. Dios había puesto directrices, había dicho cómo, de qué manera se iba a trasladar el arca. Entonces había que llevarlo, eran los levitas en los hombros, con las varas que estaban allá en el arca, y ellos lo llevaron en una carreta. Después, cuando se dieron cuenta de todo, ya después, arreglaron esos errores, comenzaron a hacer las cosas como Dios manda. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno sabe que uno está haciendo algo mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Padre, perdóname, hice esto mal, perdóname, pequé, pero ayúdame porque ahora voy a hacer las cosas correctas. No se quede usted seguir haciendo las cosas mal, no. Desde el momento que usted se dio cuenta que en un área de usted todavía no está alineada, todavía está cometiendo errores, humíllese delante del Señor, pida perdón, Dios le perdona. La palabra de Dios dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y de ahí, ¿qué hace? Como quien dice, usted se limpia, como cuando uno se cae, después se limpia, se lava las heridas y para adelante. Comienza a hacer las cosas correctas. Tan sencillo como eso. Lo importante siempre es ponerse a cuenta con el Señor, tener el corazón limpio delante del Señor siempre. ¿Y cómo mantenemos ese corazón limpio? Siempre confesando nuestros pecados y limpiándolo. Entonces, ¿qué sucedió? Allí llevaron el arca para Obed-edom, y dice la Escritura que Dios bendijo la casa de Obed-edom. Fíjense, porque allí estaba la presencia de Dios, ahí en el arca. O sea, el arca estaba allí en la casa de Obed-edom, y dice la Biblia que Dios bendijo su casa allí. Dios lo bendijo porque allí estaba la presencia del Señor. Fíjense que antes la presencia del Señor estaba allí en el arca. Vamos a decir un objeto. Vamos a llamar el arca como un objeto. Fíjense que antes la presencia de Dios estaba en un objeto, el arca. Pero hoy en día, ¿qué dice la Escritura? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, morada de la gloria de Dios. Ahora el Señor está en nosotros. Ahora nosotros mismos somos el templo de Dios y la presencia de Dios. Pero fíjense la diferencia. Allí estaba anteriormente el arca, estaba en el arca la presencia de Dios. Y fíjense cómo tenían que hacer todo como Dios había ordenado. Y ese arca tenían que guardarlo en completa santidad, no cualquiera, eso no se podía tocar así. Eso era una cosa sagrada. O sea, toda una limpieza, toda una santidad, todo, pues. Entonces, hoy en día, ya que nuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, porque nosotros mora la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahora somos nosotros los que tenemos que guardarnos en santidad. Nosotros tenemos que apartarnos de todo tipo de pecado. Ustedes saben que Dios no quiere nada con el pecado. Dios no quiere nada con el pecado. Entonces nosotros tenemos que caminar en santidad, en rectitud, en obediencia a Dios, en obediencia a la palabra, para que la bendición de Dios sea derramada sobre nosotros. Fíjense cómo fue derramada la bendición en la casa de Obed-edom. Dios le bendijo mientras estuvo allí el arca, fue muy bendecido. Entonces, si la presencia de Dios está en nosotros, pero que nos enseña Deuteronomio 28, que para que esa bendición se derrame en nosotros, nosotros tenemos que estar en obediencia a Dios. Dice que la obediencia trae bendición. ¿La obediencia a qué? A la palabra, a todo lo que allí está escrito. A todo lo que allí está escrito. O sea que si Dios nos manda un ejemplo, allí en la Biblia nos manda a que
tenemos que estar congregándonos, tenemos que hacer, porque al no hacerlo ya estamos en desobediencia. Si Dios nos manda amar a nuestro prójimo y no lo hacemos, ya estamos en desobediencia. Y así sucesivamente con cualquier detalle en la Biblia. Con cualquiera. Entonces vemos que Dios bendijo la casa de Obededón, porque allí estaba el arca, estaba la presencia de Dios, pero ahora la presencia está en nosotros. En nosotros. Gloria a Dios por eso, eso es una bendición por mi pueblo. Dice, también de Semaías, versículo 6, su hijo nacieron, hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Fíjense. O sea que ellos tuvieron posiciones de gran autoridad allí en sus clanes. Los hijos de Semaías, Omni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías. Allí eran hombres guerreros, hombres esforzados, valientes. Fíjense cómo Dios, ¿sabe qué es hermoso escuchar eso? De la boca de nuestro Padre, que diga esforzado, mujer esforzada, valiente, hombre esforzado, valiente. Eran hombres esforzados, hombres de guerra, hombres valientes. Todos estos de los hijos de Obededón eran ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, fíjense. 72 de Obededón. Eran hombres capaces, competentes para el trabajo. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Sinri, el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. Por algo lo pusieron por jefe. El segundo, Hilcías, el tercero, Tebalías, el cuarto, Zacarías, todos los hijos de Osa, y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Fíjense toda esta organización. O sea que esas divisiones de porteros llevaban el nombre del jefe de su familia, al igual que los demás levitas servían en la casa de Jehová. Entonces vemos que ellos fueron designados por familia para estar de guardia en las distintas puertas, sin tomar en cuenta su edad o preparación, porque todo se decidía por medio de un sorteo sagrado. Aquí no se señala exactamente el tipo de sorteo, pero todo se hacía por medio de un sorteo sagrado. O sea, era como que bueno, que sea como Dios quiera. Hacían el sorteo, un sorteo, esperando que fuese que Dios permitiera el que quedase, el que Dios quería. Es todo inclinado al Señor, ¿no? A Dios. Se hacía el sorteo y bueno, el que se diera, vamos a decir, premiado en esa puerta, porque Dios así lo quiso. Fíjense cómo le llaman. Entonces vemos que la responsabilidad por la puerta, por ejemplo, oriental, le tocó a Meselemías, a su grupo. La puerta del norte fue asignada a Zacarías, un hombre con una sabiduría fuera de lo común. O sea, fíjense, un hombre sabio. Un hombre, por eso que dice consejero entendido. Y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obededón, la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Y fíjense que toda esa gente, eso era un trabajo, eso era un servicio serio, porque cualquier servicio que Dios levante a una persona, le asigne a hacer algo en la obra de Dios, todo es serio, todo. Porque todo lo que nosotros hagamos vamos a dar cuenta al Señor. Si Dios asignó a una persona a hacer algo, lo que sea. Por ejemplo, estamos aquí hablando de los porteros. Cada quien va a dar cuenta a Dios de lo que Dios le asignó.
Si Dios le puso a usted a trabajar de repente, a atender los niños en la congregación de maestra de niños, usted va a dar cuenta de lo que Dios le puso a hacer, le asignó a usted a hacer. Si de repente Dios le asignó, usted tiene ese don de servicio, y usted pues trabaja como mujer y a usted le asignó fue el trabajo de limpieza, vamos a decir así, lo que usted limpia. Lo que usted haga allí, su trabajo, usted va a dar cuenta de lo que Dios le asignó a usted para el trabajo en su obra. Porque aquí hay muchísimos trabajos, así como Dios repartió todos los dones en la iglesia de Cristo. Así mismo el trabajo en la obra es diferente, hay muchas cosas que hacer. Pero cada quien va a dar cuenta a Dios de lo que Dios le asignó y cómo lo hizo, cada quien va a dar cuenta a Dios. Entonces, si a usted le tocó la limpieza de la congregación, de la iglesia, hágalo con amor. Hágalo con amor. Porque esa es la casa del Señor, ahí nos reunimos, allá adoramos, alabamos al Señor. Escuchamos su palabra, entonces haga las cosas con amor. No importa qué servicio tenga usted, no importa lo que Dios le haya puesto a hacer. Las cosas hágalas con amor, porque es para el Señor, no es para el hombre. Siempre enfóquese que todo lo que usted hace es para el Señor. No es para el hombre, para el Señor. Entonces vemos que para Supín y Osa, la del occidente, la puerta de Salequet, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios al occidente, 4 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas, de los hijos de Merari y de los levitas. Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Jehová y de los tesoros de las cosas santificadas. Fíjense, eso era, estaban a cargo de esos tesoros de la casa de Dios. Allí en esos tesoros, allí habían también las ofrendas dedicadas al Señor. Cuando a los hijos de Ladán, hijo de Gersón, los jefes de las casas paternas de Ladán, gersonita, fueron los Jehielitas, los hijos de Jehielí, Setán y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los amramitas, de los isaritas, de los hebronitas y de los uzielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este, era Reabías, hijo de este, Jesaías, hijo de este, Jurán, hijo de este, Sicri, de que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de los centenas y de los jefes del ejército. Wow, ahí había muchas cosas guardadas. Todo lo que los jefes allí habían consagrado todo para Jehová. De los que habían consagrado de las guerras, fíjense, wow. Cuando ellos se iban a las guerras, tomaban botines, aquí dice, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Fíjense que ahí había muchas cosas, muchos tesoros, muchas ofrendas. O sea, todo era dedicado a Dios. Pero por ejemplo, cuando ellos iban a la guerra, repartían entre el pueblo, ¿verdad? Pero también apartaban cosas para la casa de Jehová, de los botines de guerra. Ellos aquí habían apartado de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, fíjese, cuando estaba antes Saúl, o sea, todo lo que de los reyes anteriores que habían dejado allí eso, todo eso, fíjense, todo eso acumulado. Eso eran tesoros y tesoros. Asimismo, todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel
y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. Ellos eran los responsables de cuidar eso. De los Isharitas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los Hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700 gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los Hebronitas, Jerías era el jefe de los Hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos, de Jazer de Galaad, y sus hermanos hombres valientes eran 2700 jefes de familia, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés para toda la casa de Dios y los negocios del rey. Wow. Fíjense cómo el pueblo de Dios, ellos, fíjense cómo estaban bien organizados. Por eso que las escrituras dicen, hace todo decentemente y con orden. Fíjense cómo cada detalle, cada cosa, se procuraba hacerla como Dios había ordenado, como Dios había dicho. Y todo con un orden en todos los sentidos. Y a Dios le agrada, a Dios le gusta eso. Cuando uno hace las cosas de esa manera, en orden. Todo en orden. Porque el desorden no viene de Dios. Mientras Dios pide orden, el enemigo le gusta el desorden. Él sabe que cuando se hacen las cosas desordenadas, le dan derecho legal a él. ¿Por qué? Porque se está pecando. Porque el orden es de Dios, el desorden no es de Dios, entonces ahí hay pecado. Hacer todas las cosas decentemente y con orden es un mandato. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en orden. En orden. Para que todo se dé en bendición, para que todo sea bien. Claro, siempre y todo dirigido por el Señor. Entonces aquí vemos al pueblo de Dios. David de verdad que hizo un trabajo excepcional. David era un hombre esforzado, un guerrero, un valiente. Como dice la palabra de Dios, que él tenía un corazón conforme al de Dios. Por algo era, fíjense, que David de verdad, verdaderamente amaba al Señor de corazón. Y así mismo tenemos que hacer nosotros. Sabemos que somos de carne y hueso, que cometemos errores, pecamos, pero nos arrepentimos de inmediato y el Señor nos perdona y nos limpia. Y seguimos haciendo lo correcto. Y seguimos haciendo lo correcto. Lo importante es siempre, todos los días, confesar nuestros pecados, mantener nuestros corazones limpios delante de Él. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, Padre, a 100 por uno. En el nombre del Señor Jesucristo, y sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.